son, Germán, los 3 niveles de la conciencia situacional? ¿Qué nos podés contar de forma rápida y sencilla para que tengamos un concepto básico? Nos vamos a encontrar 3 niveles. La percepción de la situación como primer nivel. El segundo es la evaluación de la situación en la que nos encontramos. Y el tercero, y como más importante, es la toma de decisiones que hagamos en ese momento. Con respecto al primero, tiene que ver con el conocimiento de la situación, tomar conciencia de lo que está pasando y entender esa situación. Si lo que mis ojos perciben es lo que realmente estoy procesando. Esto a veces es difícil de entenderlo, pero tal vez nuestros ojos ven una situación, esa información ingresa en nuestro cerebro y la procesamos de una manera, que no significa que sea realmente lo que está pasando. Entonces disponer de esa capacidad de poder tener el conocimiento de la situación es muy necesario para entender que lo que estamos viendo es realmente lo que está pasando. En el segundo nivel es poder evaluar esa situación. La evaluación como segundo punto y parte fundamental para irnos al tercer nivel tiene que ver que va a depender del tipo de situación, del momento de la situación, de los protagonistas que hay en esa situación, que después, cuando abordamos el tercer nivel, que es la toma de decisiones, esa información que hemos recibido de los 2 niveles anteriores nos va a permitir poder hacer una interpretación y vamos a poder diagnosticar. Esto no es que tenemos a veces todo el tiempo del mundo. Todo este proceso y llevar adelante y ejecutar los 3 niveles de la conciencia situacional a veces van a ser ínfimos en tiempo. Entonces el tiempo es preponderante. Ahí es donde realmente tenemos que tener en claro esto y para poderlo desarrollar en el menor tiempo posible con respuestas que sean efectivas y correctas requieren muchas veces de una preparación adicional de la que normalmente podemos tener en la vida diaria. Entonces, inicialmente es todo un tema, digamos, bastante complejo, el que al tomar nosotros o captar esta información, lo pasamos por un tamiz que puede ser emocional, por ejemplo, o que puede ir a relacionarse con un recuerdo, o con lo que alguien vio en la tele, o con lo que escuchó de un vecino, o con una leyenda urbana, y eso lo que puede hacer es deformarnos entonces la imagen de lo que realmente tenemos adelante, ¿verdad? ¿Escuchaste muchas veces a gente decir, no puedo creer lo que me está pasando? Siempre, constantemente lo escuchamos. Porque realmente no lo puede creer, porque no está interpretando, no está evaluando, entonces lo que está entrando por su canal visual lo está mal interpretando cerebralmente, entonces lo primero que dicen, no puede ser, no puedo creer lo que está pasando, o que me está pasando esto, una situación de robo, ¿sí? Hay una negación, como primer paso hay una negación, no puede ser que justo a mí me roben, o no puede ser que me esté pasando esto, bueno, sí, está pasando, y eso requiere de un proceso. Acá juega un papel fundamental, como dijimos anteriormente, el OODA Loop, ¿no? Entrar en ese proceso, porque en esta situación puntual de un robo, la persona que lo está llevando adelante también está pasando por el mismo proceso. Del otro lado de la vereda, pero también está sometido al mismo proceso. Seguro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender en qué momento de ese proceso estamos para poder tomar una decisión correcta con respecto a esa situación en particular. Esto, dijimos una situación de robo como un ejemplo, pero puede ser cualquier situación diaria que podamos estar expuestos en nuestro trajinar diario, ¿no? Entonces acá es fundamental no caer en muchas de esas fantasías que a veces se compran, ¿no? De tiro más rápido, aprendo la técnica de pelea tal, que es la más efectiva, o me preparo y al auto le pongo tal. Todo eso en realidad es una cosmética innecesaria cuando no se puede procesar algo tan importante como es aceptar la realidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que pase lo que pase frente a mí, tengo que evitar procesarlo de una forma ficticia, por esto que comentabas, que escuchamos tan frecuentemente, que es, no puedo creer que esto me esté pasando a mí, no puedo creer que esto haya pasado, inclusive cuando ya sucedió, muchas veces no se acepta y se necesitan procesos muy largos para que alguien realmente entienda lo que sucedió, porque termina negándolo, se convierte en una negación de una realidad que es absolutamente imposible de no cotejar con lo sucedido, pero como que realmente es uno de los puntos más importantes de entender que tenemos que empezar a trabajar hacia adentro, ¿verdad? O sea, esto no es algo que nosotros podamos adquirir, ni comprar, ni tiene que ver con si tengo un arma, si tengo un cuchillo, si me sé defender. Dabas el ejemplo de cruzar la calle. Cuando cruzamos la calle, cruzamos solos, y si alguien cruzó mal y pisan a esa persona y me pisan a mí, ya no tengo forma de volver atrás. O sea, ahí
necesitamos como de alguna manera empezar a tener la palabra conciencia acá, tal vez a veces está también tergiversada, ¿no? O sea, hay que entender que hay que empezar a trabajar hacia adentro, a empezar a descontaminar la cabeza de todo aquello que a veces son placebos para que nos hagan sentir bien o contentos de que supuestamente estamos preparados para afrontar una situación, por ejemplo, difícil, como puede ser cualquier tipo de imprevisto extremo, ¿no? Cuando las cosas van de 0 a 100 en 2 segundos. Entonces, ¿qué recomendamos? O sea, ¿por dónde tiene que empezar alguien sobre estos 3 fundamentos que nos estás marcando? ¿Por dónde debe empezar a trabajar? Antes de adentrarse más en lo que es la teoría y de los contenidos que estás volcando. ¿Dónde debe decir, este es el punto de partida, para mí individualmente? En la claridad de los conceptos. Creo que el punto inicial para esto es tener una claridad en los conceptos, conocer las definiciones, entender cómo está estructurada la conciencia situacional, y una vez que tengamos en claro esos aspectos, ahí recién podemos redireccionar. Porque vuelvo a repetir, la conciencia situacional está presente en todas las actividades que hacemos a lo largo del día, en la noche, hasta cuando dormimos. Entonces, si bien pasa, no tenemos la conciencia sobre este concepto, no estamos siendo claros sobre este concepto, lo que hace que muchas cosas pasan por alto. Entonces, primero, tener una conciencia clara de los conceptos, de las definiciones, de cómo está estructurado y cómo yo tengo que transformar estos niveles o componentes de la conciencia situacional en algo que sea favorable para mí. Entonces, ahí es donde realmente empiezo a notar los cambios cuando empiezo a transitar este camino de la conciencia situacional. Entonces, necesito, digamos, tener ese marco teórico que me ordene, es lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, tengo que ordenarme y entender dónde estoy parado en cada uno de estos puntos que vos nombraste. En base a eso, poder como empezar a mirarnos al espejo y ver qué parte estamos como de alguna manera engañándonos a nosotros mismos y qué parte realmente empieza a reflejar la realidad de lo que me rodea, ¿verdad? ¿A eso te referís? Me refiero a eso porque también entender cómo funciona acrecienta notablemente nuestro nivel de seguridad. Entonces, conocer las definiciones, conocer los conceptos, saber cómo está estructurado y cómo yo puedo potenciar cada uno de estos aspectos, hacen que uno se sienta mucho más seguro y no esté tan expuestos a situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que darle orden. Lo vuelvo a repetir, hacemos cosas durante todo el día donde la conciencia situacional está implícita, está ahí, lo estamos llevando adelante. No lo sabemos, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Entonces, ahí es donde está el punto de partida. Conocer qué es la conciencia situacional, ordenar los conceptos, tener claras las definiciones, tener clara la estructura, y ahí ya entramos en otro camino donde vamos a empezar a ver de otra manera las cosas. Hace muchos años hacíamos un ejercicio habitualmente en la escuela de policía, cuando se estaba trabajando en el campo de entrenamiento, durante un tiempo prolongado, digamos 2-3 horas, cuando terminábamos cada actividad, fuera la que fuere, sentábamos a los cadetes y les preguntábamos qué habían visto. Y eso comenzaba sin explicar todo esto que vos decías ahora, ¿no? Entonces, los poníamos de espaldas a todo lo que sería el resto del campo y se habían visto qué autos habían entrado a las instalaciones, qué autos habían salido, qué cantidad de autos había estacionados, se habían visto cuando había pasado tal oficial o tal movimiento, qué había pasado en la calle. Tratábamos de hacer un trabajo, digamos, para ver dónde estaban parados dentro de estos conceptos que vos estás describiendo, y durante mucho tiempo era muy poca la información que podían captar. Pero pasados los meses y pasado un trabajo un poco más insistente sobre esta necesidad, casi de una forma lúdica, porque ya se convertía, digamos, en un juego entre uno y otro que tuviera que responder qué había visto y qué había pasado, y vos te perdiste esto y yo me perdí aquello, más de digamos, de un integrante de este cuerpo empezaba realmente a entender lo que se estaba haciendo y para qué, y que en su futuro trabajo, el día que saliera de ese lugar, iba a tener que estar, ¿no? Especialmente, por ejemplo, aquellos que están en fuerzas de seguridad y del orden público, lo que estás contando es una base fundamental que si no se tiene, terminan librados a la suerte, ¿verdad? En realidad se tiene,
no tenemos conciencia de que lo tenemos. Por eso la palabra conciencia acá es Exactamente, gigante. y se repite 1000 veces, ¿sí? Es tomar conciencia de estos conceptos para que jueguen a favor nuestro. Si no, siempre estamos expuestos. Hay un simple ejercicio que se hace para poder potenciar las capacidades de observación del entorno. Es solamente párense en la puerta de su edificio y un día salgan hacia la derecha, recorran toda la cuadra y vayan acordándose de los locales, casas, todo lo que encuentren. Háganlo durante una semana. A la semana siguiente salgo a la izquierda. Y al cabo de un tiempo, tengo que hacer una lista. ¿Sí? ¿Qué hay a derecha y qué hay a izquierda? Esto pasa con los vehículos que están estacionados. Aquellas personas que tienen una alta capacidad de conciencia situacional llegan a un lugar, a su casa como ejemplo, y se dan cuenta qué auto está, qué auto es del barrio, cuál no, dónde está estacionado, cuál tiene un problema, cuál tiene un vidrio bajo. Bueno, esto es porque su conciencia situacional hace que tenga un control de ese entorno y se da cuenta de los pequeños detalles. Ahí es donde está la diferencia. Entonces fíjense en que este simple ejercicio, que salir, dice, bueno, hoy voy a la derecha, tengo el supermercado, tengo un edificio, y después le voy dando complejidad. Bueno, el supermercado tiene rejas colores azules, el edificio tiene su frente de vidrio con paredes amarillas, y así voy agregando. Ese ejercicio periódico a lo largo del tiempo hace que uno se empiece a afinar en los detalles. Esto va a pasar cuando nos desplazamos a cualquier lugar, a un shopping, a nuestro lugar de trabajo o donde sea. Hay que ejercitar nuestro cerebro para empezar a fortalecer esa capacidad de poder observar, poder interpretar, poder después que todo eso se transforme en un buen diagnóstico para ejecutar un proceso de decisiones como corresponde. Claramente todo lo que estás contando, si uno tiene esa conciencia, por ejemplo, de lo que nos rodea en el contexto diario, este ejemplo que diste alrededor de su casa, ¿no? Si la persona tiene una idea de todo esto, es más difícil que sea sorprendido por situaciones, que no sepa dónde hay un ángulo que es sumamente oscuro, un punto ciego, ¿no? De dónde puede salir un vehículo o no, cosas sencillas como esas que a veces terminan en accidentes muy, muy complicados, de dónde podría salir un niño, por ejemplo, de alguna cochera complicada que no la podés ver habitualmente, pero si alguien ya pasó por ese lugar y tomó nota mental de que eso existe, de que esos puntos son complicados, lo que podemos decir es que ante una situación imprevista, la reacción seguramente sea mucho más tranquila y racional, ¿no?, que lo que se termina viendo cuando uno no tiene ningún tipo de conciencia situacional, que es que lo emocional se dispara, ¿no?, a lo más alto y se pierde por completo la posibilidad de tomar una decisión racional o una decisión inteligente, y se actúa de una forma muy librada, ¿no?, a todos los riesgos que implica que él simplemente sea una emoción o el instinto, ¿no?, la parte más baja de nuestro cerebro, digamos, el reptiliano, que termine siendo el que nos da, digamos, las acciones siguientes. Y esto puede ser gravísimo y lo vemos habitualmente, inclusive termina en muchísimas de las fatalidades. Vemos antes de eso algún tipo de desborde absolutamente emocional. El tener entonces toda esta conciencia también lo que nos da es mucha mayor tranquilidad, porque la estamos viendo venir de alguna manera, o podemos anticipar, y no es magia. Y nos da tiempo, que acá el tiempo juega un papel fundamental. Entonces esos segundos que yo puedo ganar porque me estoy anticipando a la situación va a ser la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre poder superar una situación o no poderlo hacer. Entonces, por eso siempre insisto, desarrollar esa capacidad de conciencia situacional y ponerla en práctica a diario va a hacer que tengamos muchos más chances de poder salir airiosos o sortear una situación donde se nos ponga en juego. Entonces, esto que tantas veces nos han enseñado, que cuando entramos a un lugar, dícese un restaurante, lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a salir, ¿no? ¿Eso es todo un trabajo de conciencia situacional o no? Sí, eso está, fíjate, nos pasa a nosotros que estamos en este ámbito. Cuando entramos a un lugar, lo primero que hacemos es buscar la puerta de salida, ver dónde está el matafuego, ver la cantidad de gente, ver la gente que trabaja, observar si está el policía en la esquina. Son detalles que uno tiene en cuenta. Ahora, el que no tiene en cuenta estos detalles está librado de ese azar, ¿no?, de la situación, de no saber dónde está el policía, dónde está el teléfono, dónde está la salida de auxilio. Y nada, ahí son todas desventajas
para aquellos que no desarrollen una capacidad de conciencia situacional, que nada más y nada menos el mero control del entorno, es decir, saber dónde estoy, qué hay alrededor mío, qué es lo que está sucediendo, para que si hay una situación no escale más allá de lo normal y que no me dé a mí el tiempo y las herramientas necesarias para poder solucionarlo. ¿Qué pensás de esto que nosotros escuchamos muchas veces, suena muy interesante, que es respecto a lo que es la formación y específicamente la conciencia situacional, que aquel, en el caso por ejemplo de la policía, nosotros utilizamos palabras literales, que el policía que está formado, entrenado, capacitado y que tiene esta conciencia situacional, tiene como un 97% de preparación y solo deja un 3% de sus acciones libradas a la suerte. Pero aquel que no entrena, no practica tiro, no practica defensa, no practica todo aquello que tiene que ver con la conciencia situacional, tiene un 3% de preparación y un 97% de probabilidades de estar librado de la suerte. ¿Qué pensás al respecto? El concepto de suerte para mí en este tipo de actividades no existe. No soy de los que le gusta regalar porcientos de ningún tipo, ¿no? Me gusta tener el 100% de control. Entonces, seguramente lo que va a pasar ahí es que se va a chocar con la realidad, se va a chocar con la situación y no va a saber qué hacer. Y eso puede, hablando puntualmente de una fuerza por el tipo de profesión, los resultados pueden ser muy negativos. Entonces, creo que ahí está la diferencia. Y por ahí no se trata de que la institución o alguien o el conocimiento venga del más allá, sino que también hay algo personal que tiene que despertarse en mí en poder desarrollar estos conceptos y entenderlos, cómo funcionan, para no estar librado tanto al azar, ¿no? A la suerte.